Vale, pues muy buenas tardes, salam alaikum. Estamos de nuevo aquí en esta segunda sesión, que es la segunda sesión del curso de iniciación a las finanzas islámicas, que en principio cada año lo organizamos para los nuevos incorporados y los nuevos interesados y interesadas por conocer otro sistema alternativo de economía y finanzas ético, viable y justo, socialmente responsable, todo lo que queremos. Pero es más porque cumple con la legislación de una religión o de el Islam como modo de vida, y por lo cual queremos dar a conocer esta vertiente del Islam, que es la economía y las finanzas. Este es el objetivo de nuestro proyecto aquí en España, que no deja de ser pionero y el primero, digamos, en España, y que está además está evolucionando, gracias a Dios y gracias a la colaboración, el apoyo y la implicación de mucha gente. La verdad que estamos teniendo y estamos observando, digamos, un interés cada vez más amplio por este tema, y sobre todo por los motivos que habíamos comentado varias veces, que buena parte de la población española, sobre todo, por no decir del mundo, pues se siente un poco o fuera de circuito económico y financiero, porque se siente un poco incómoda de poder tratar con este modelo de finanzas y de economía que es el capitalismo, y que su mala versión, digamos, a la que hemos llegado. Y por lo cual mucha gente está buscando otras alternativas, y en nuestro caso, digamos, como musulmanes, pues también tenemos esta vertiente que es universal y que se puede aplicar y que no se diferencia en muchas cosas de lo que es la economía social y solidaria, una economía moral, unas finanzas éticas. Toda esta rama está incluida en el modelo económico y financiero islámico. Y por lo tanto, pues esta formación es casi anual, para dar a conocer este modelo, y cada vez más actualizado con el desarrollo y la evolución de este modelo por todo el mundo y a nivel internacional. Pues nuestro granito aquí en España es, hemos empezado, tal como sabíais la mayoría, desde hace más de 10 años como idea, pero ahora como prácticas ya estamos sobre el terreno, con instituciones a través de las cuales ya podemos practicar nuestras prácticas financieras islámicas, que cumplen con todo lo que es moral y ético. Bueno, es una introducción a esta sesión. La primera ya la habíamos dedicado a generalidades sobre la economía y las finanzas islámicas, y en esta sesión vamos a entrar profundamente en las instituciones financieras islámicas, qué tipos de instituciones tenemos y cómo funcionan, antes de pasar a la tercera sección, que sí que la vamos a dedicar al sistema bancario, que corresponde casi a la mayor parte de estas instituciones financieras islámicas. Pero por esta sesión vamos a... Eh, Saman. Darío Iglesias dice que se escucha con un poco de ruido, así que Vale. Igual desenchufa y vuelve a enchufar
los aparatos porque Vale, se oye fatal. sí. Muy flojito y con un sonido de fondo. ¿Ahora se oye? Sí, sigue ruido. ¿Sigue ruido? Sí, Es como si el cable estuviese mal, como si sí, el cable de los cascos que enchufas estuviese estropeado o así. A ver. Vale, pues ahora sí, Igual. igual. sí. Sigue igual. Peor, peor. Ahora peor. Uf. Pues, a ver. Hola, Sí, ¿está bien? no. No, Tampoco. no tienes otros cascos o sin cascos. Igual, Sin sin micro. cascos. Sin cascos no os oigo yo. No, pero falla el micro, diría yo. El micro es lo que Igual, falla. igual, igual. Peor. Ahora mejor. Ahora Hola, sí, hola, hola, hola. sí, sí, Sigue igual. sí. Uf. Y a conectar otra vez. Hola, hola. Peor. Peor. Hola, hola. ¿No tienes otros cascos como los de un móvil que puedes No, conectar? es que el audio es por la cámara, no es por el casco. El casco solo Mm. me hace oír a vosotros. Bueno. Hola, nada. Sí, sí, igual, sí, igual. Madre mía. Pues vamos a hacerlo de otra manera. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, Sí. ahora sí que se escucha bien. Mejor. Sí, Vale, ahora vale, sí, pues ya ha desaparecido todo el ruido, sí, sí. Sí, sí, ahora. vale, pues ya lo hacemos de esta manera. Vale. Entonces, seguimos.
hemos dicho que esta sesión de hoy vamos a seguir con las instituciones financieras islámicas y la vamos a dedicar al siguiente índice. Vamos a ver unos 7 puntos. El primero de ellos es desarrollo de las finanzas islámicas, algunas fechas claves, principios de las finanzas islámicas. Voy a quitar. Si me queréis decir algo, pues por el chat y que me lo diga Saman. ¿Vale? El tercero es sectores de las finanzas islámicas, reglas de oro de las finanzas islámicas, marco regulatorio de las finanzas islámicas y al final las instituciones reguladoras de este sector financiero islámico y por último las comisiones de control Sharia, que se llaman Sharia Board. Vale, pues empezamos con el desarrollo de estas finanzas islámicas, resumiéndolo en unas fechas claves que hemos podido destacar, que son principalmente la aparición de la primera institución financiera islámica, era en 1975. Esta es la fecha en la cual apareció un banco que es gubernamental, el Banco Islámico de Desarrollo, con sede en Jeddah, en Arabia Saudita, y que es gubernamental, es decir, engloba casi todos los países de mayoría musulmana, que son a número de 57 países de mayoría musulmana. Era la primera, o sea, el primer banco gubernamental. Y el otro también apareció más o menos sobre la misma fecha, que era un banco privado, el Banco Islámico de Dubái. Estas eran las primeras instituciones financieras en formato de bancos que han aparecido en esta fecha. Pero antes de aparecer en esta fecha con las primeras instituciones financieras islámicas, tal como habíamos comentado en la primera sesión, esta fecha ha sido precedida por toda una época, un periodo desde 1960, durante todo este periodo hasta los 75, era como una preparación teórica del formato del cual va a ser una institución financiera islámica o un banco. O sea, la primera puesta en práctica de esta teoría económica islámica era en 1975 con la aparición de estas dos entidades. Y a partir de allí, pues fueron desarrollándose tanto las mismas instituciones o los mismos dos bancos y también la aparición de otros bancos también, o también seguros, mercados financieros y muchas, o sea, otras instituciones que han ido apareciendo una tras la otra. Luego, casi en 1980, o sea, con el volumen de las instituciones que ha ido apareciendo durante este periodo hasta hacia los finales de los 80, ya se empezó a hablar de regulación, de la regulación del sector. Es decir, tiene que aparecer y tiene que tener una legislación o especial, digamos, para este sector dentro de cada país y también a nivel internacional, como es el Fondo Monetario Internacional, como es el Banco Mundial, que regula el sistema financiero en general. Pues aquí en los 80 también empezaron los expertos y los actores de este sistema financiero islámico pues a pensar en una regulación específica de este sector.
Y esto empezó en Malasia. O sea, la primera regulación era en 83 y fue en Malasia. Y luego empezaron los otros países también a regular un poco dentro de su ley financiera de cada país, pues empezó a aparecer cláusulas dentro de la misma ley financiera de cada país. Pues en 2001 ha sido un esplendor de estas instituciones financieras islámicas, incluso un exceso de liquidez que no sabían y no estaban preparados para recibir tanta liquidez. El 11 de septiembre sabemos lo que es y no sé, alguien puede pensar o decir, por ejemplo, por qué hubo un esplendor de los bancos islámicos mientras los otros bancos y la gente que estaba un poco asustada, está un poco aterrorizada, pero los bancos islámicos sí que aprovecharon muchísimo esta época de 2001 y este evento, bueno, evento entre comillas, que ha sido por todo el mundo. ¿Sabíais por qué? ¿Xavier? Este esplendor de los bancos islámicos en 2001 ha sido gracias a la exportación de la liquidez de los musulmanes, o sea, los inversores musulmanes que la tenían en los bancos de Estados Unidos, de Inglaterra o de Europa. Todos hicieron migrar sus fondos hacia sus países de origen, como es Arabia Saudita, como es Emiratos Árabes, Bahrein, etcétera, por temor a que sus fondos se van a congelar en los bancos o sea, occidentales. Pues todo esto hizo que muchos fondos migraron de los bancos occidentales hacia los bancos de sus países de origen y por lo tanto lo mejor era pues un banco islámico. Ahí los bancos islámicos de Oriente Medio, o sea, de los países de Oriente Medio, no estaban preparados en cuanto a instrumentos financieros para poder invertir y poder gestionar tanta liquidez. Lo que hizo que estos fondos pasaron a Malasia. Malasia sí que tenía desarrollado su sistema financiero islámico con instrumentos modernos como es tarjeta bancaria islámica, como es contratos de inversión islámicos, o sea, tenía muchos instrumentos ya desarrollados que le hizo favorita, digamos, a estos fondos que migraron de Oriente Medio a Malasia. Y es allí donde Malasia y el sureste de Asia, incluso Indonesia, Bangladesh, conocieron pues un auge gracias a estos fondos de inversores musulmanes que migraron de los bancos occidentales a sus países de origen. Bueno, desde entonces pues no cesaron de expandirse por todo el mundo y la primera institución financiera en Europa ha sido establecida en 2004 con el Banco Islámico de Bretaña, de Gran Bretaña, el British Bank, Islamic British Bank, en 2004. ¿Por qué el Reino Unido? Pues porque es más abierto, por una parte, no tiene, no sé, prejuicios, no tiene hacia los musulmanes, porque la mayoría son de Pakistán y por lo tanto, o sea,
tiene esta apertura a otras culturas y a otras alternativas, tanto culturales como financieras como económicas, ¿vale? Y por eso Gran Bretaña ha sido la primera que ha dejado, ha permitido la apertura del primer banco islámico en Europa. Y bueno, a partir de esa fecha, pues también aparecieron en otros países de Europa. Ahora, otro disparo como el del 11 de septiembre, pero aquí con la crisis de 2008. Y a partir de 2008, como hemos visto en los gráficos de la sesión pasada, desde 2008, que están consiguiendo tasas de crecimiento de dos cifras. O sea, un 10%, 12%, 11%, casi no bajan de 2 cifras. Por lo cual, ¿y esto por qué? Porque la crisis de 2008 ha sido, digamos, un antes y un después debido a la desconfianza en el sistema tradicional, el sistema financiero tradicional o incluso económico. ¿Por qué? Porque por tanta especulación y tanta inestabilidad y volatilidad, pues la gente ya desconfía de estos bancos y han visto que los bancos islámicos se han quedado al margen de esta crisis. ¿Por qué? Porque no especulan ni trabajan con instrumentos, digamos, del mercado financiero que van por las nubes. Todos los factores de inestabilidad no existían en los bancos islámicos. Esta crisis de 2008 casi no afectó a los bancos islámicos hasta 2014 o 2015. ¿Y sabíais por qué? Porque ya la crisis afectó al sector de la economía real. O sea, entró al sector de la economía real y como los bancos islámicos, pues en todos sus proyectos trabajan en la economía real, pues se han visto afectados en 2014 y en 2015. Pero al principio no hubo ningún efecto y es lo que, digamos, ayudó a que estos bancos pues ganaron más confianza y más estabilidad e incluso más desarrollo. Estas son, digamos, fechas que hemos destacado más referencias, como fechas referencias, la aparición de la primera, luego la regulación, el comienzo de la regulación, luego el esplendor con el 11 de septiembre, luego la aparición de la primera en Europa, que es el Banco Islámico, y luego ya el disparo, digamos, gracias, entre comillas, a la crisis que jugó a favor de los bancos islámicos. Pues este es el desarrollo y algunas fechas claves. Ahora, ¿cuáles son los principios de estas finanzas islámicas? Pues cualquier teoría, como es el capitalismo, como es el socialismo, pues se basan en unos principios. Y los principios de las finanzas islámicas son 5 principios. Se basa en 5 principios. Lo primero de todo es un principio y es una línea roja, que es un prohibido absoluto, tal como hemos visto en las disposiciones de la Sharia, pues hay unas prohibiciones absolutas y otras más o menos relativas. Pues la prohibición del riba o del préstamo del dinero con interés es una prohibición total. Y este es un principio, el primero, primordial de las finanzas islámicas. Primero se elimina el préstamo con interés y entonces las finanzas islámicas tienen otros instrumentos que recompensan estos tratos de préstamos con interés. Luego, la prohibición del gharar. ¿Qué es el gharar? El gharar es toda ambigüedad, toda letra pequeña
que hace de un contrato que sea a favor de una parte en detrimento de la otra parte. O sea, por ejemplo, la letra pequeña siempre incluye cosas que no se pueden decir así de alto, pero sí que aparecen a la hora de algún conflicto en los juzgados, pues aparece la letra pequeña. Pues el gharar es toda ambigüedad, o sea, el contrato entre el banco y su cliente tiene que ser todo por igual, la misma letra, ¿vale? Y entonces se puede optar por leer toda la letra y que no haya ningún engaño ni ninguna o sea, ambigüedad, ¿vale? Y esto no es, o sea, un contrato para que sea que no tenga ningún gharar, pues tiene que ser certificado por, que vamos a ver al final de la sesión, por un comité Sharia que certifica que este contrato no lleva ninguna cláusula abusiva que tenga la ambigüedad o el gharar dentro de este contrato. La otra prohibición es la prohibición del trato o la financiación o la inversión en los sectores que son líneas rojas. Sectores como armamento, como drogas, como pornografía, como todos los sectores que van, digamos que perjudican tanto al ser humano como al medio ambiente, pues una institución financiera certificada Sharia no puede tratar estos sectores. O sea, no puede ni financiar, ni invertir, ni tratar con empresas que en su actividad principal sea con estos sectores rojos, líneas rojas, que son estos sectores perjudicables. Estas son las 3 prohibiciones dentro de los 5 principios. Y luego viene la materialización de las transacciones. ¿Qué es la materialización de las transacciones? Aquí va que cualquier transacción de dinero a dinero tiene que tener algo material, algo de la economía real por el medio. O sea, no se puede vender dinero con dinero a cambio del tiempo. Te lo dejo ahora, dentro de 2 años, pues me lo devuelves con tanto interés. Esto es un intercambio de dinero a cambio de dinero. Te lo estoy vendiendo, el dinero. Pues aquí es una materialización. Tiene que tener algún material de la economía real por el medio o servicio, claro. O sea, que no haya transacciones entre dinero y dinero puras y duras. Y por último, el riesgo compartido. Cualquier ganancia tiene que ser a cambio de un riesgo asumido. Si las 2 partes o las partes de un contrato asumen los mismos riesgos, por lo tanto, reparten los mismos resultados, ya sean beneficio o pérdidas. O sea, este también es un principio de las finanzas islámicas. Estos son los 5 principios básicos de las finanzas islámicas, que por eso se llaman finanzas islámicas. Y todo esto está destacado, y lo han destacado los expertos, de las prácticas financieras que hacía el profeta y sus sucesores, y luego de los textos coránicos, de la Sunna y de las demás fuentes de la Sharia. Quedaros bien con estos principios porque es digamos, el núcleo por qué se llaman estas finanzas islámicas así y por qué son éticas, incluso más que éticas, son islámicas. ¿Vale? ¿Ha quedado claro de momento? Luego, vamos a ver los sectores de las finanzas islámicas. ¿Qué son las instituciones o qué son los sectores que componen el sistema financiero
islámico. El sistema financiero islámico se compone de una parte que es lucrativa, un sector lucrativo, que se compone del sistema bancario islámico, o sea, todo lo que es bancos, sistema bancario islámico, y este sistema bancario islámico casi representa las 2/3 partes del volumen total de los activos financieros islámicos en el mundo. O sea, por lo cual los bancos representan 2 partes de estos sectores. Luego vienen los mercados financieros islámicos. El primer mercado financiero islámico ha sido también en Malasia, que lo hizo, y incluso más de un mercado financiero han intentado hacer un intercambio entre los mercados financieros primeros establecidos en Malasia y otros en Oriente Medio y básicamente en Emiratos Árabes. Luego hay el sector de los bonos islámicos. ¿Qué son los bonos islámicos? Se llaman sukuk. Estos sukuk son bonos, o sea, obligaciones, sobre todo, son instrumentos financieros, obligaciones, acciones, pero al estilo islámico. Por ejemplo, si tú compras un bono del Estado, por decir algo, a cambio de un tipo de interés, pues un bono islámico no puede ser con un tipo de interés, sino con un porcentaje en los beneficios. Si hay beneficios, bien, la parte proporcional a lo que tú compras de acciones te corresponde. Si hay pérdida, pues también. Pero siempre los proyectos que se financian, pues se estudian bien para que haya una gran probabilidad de beneficio. Por lo tanto, la diferencia, o sea, la más importante entre bonos o obligaciones tradicionales y los bonos islámicos es que los bonos islámicos o los sukuk se basan en un porcentaje del beneficio, no en un tipo de interés. Y por último, de los sectores lucrativos del sistema financiero islámico, existen los seguros islámicos, o sea, que se llaman takaful. Takaful es igual que solidaridad. Los seguros islámicos se basan en el principio de la solidaridad y por lo cual tienen un funcionamiento diferente de los seguros actuales o los seguros, digamos, tradicionales, que a estos les vamos a dedicar la última sesión para profundizar un poco más en el funcionamiento de las empresas de seguros islámicos y por qué son diferentes de las empresas de seguros o las compañías de seguros tradicionales. Estos son los sectores lucrativos, pero luego hay unos sectores no lucrativos. El primero de ellos es el fondo Zakat. El fondo Zakat es un sector, digamos, una institución, ya sea a nivel estatal. En los países de mayoría musulmana hay algunos que ya lo establecen como institución nacional donde se recauda el Zakat. En la mayoría de los países pues no lo tienen como fondo a nivel nacional, sino la gente o sea, da su Zakat a los necesitados y ya está. Pero la diferencia es que este fondo Zakat, las instituciones financieras islámicas, como son los bancos islámicos, tienen la obligación de sacar este porcentaje de 2,5% de Zakat de sus beneficios. Si no, no serían certificados como islámicos, Sharia. Por lo cual es una obligación de sacar este Zakat y es un sector que en la era del profeta, gracias a este fondo, no quedó ninguno en hambre ni ninguno
pobre, digamos, en la sociedad. Luego hay todo un sector de limosnas, pero voluntarias. O sea, hay una incitación en el Corán que no deja de volver a repetir en muchas aleyas, muchas suras, que la limosna voluntaria tiene mucha recompensa con la bendición de Allah y la baraka de Allah. Luego hay el fondo de Waqf. Waqf es todo lo que uno pone a disposición de la sociedad sin ninguna recompensa. Por ejemplo, yo dejo un edificio que probablemente lo tengo y no lo necesito, pues lo dejo como una biblioteca al servicio de la sociedad. Pues este es un Waqf, se llama un Waqf. Y gracias a ello, pues ha sido muy desarrollado durante la era de la civilización islámica. Es gracias a este fondo que ha conocido pues, un gran auge económico y social dentro de las sociedades. Y por último, limosnas, en este caso obligatorias, que son entre comillas como castigos. Por ejemplo, si no haces el ayuno algún día de Ramadán queriendo, o sea, aposta, tienes que sacar o dar de comer a 60 personas y estas son como limosna, pero obligatoria para que Dios te perdone. Y todo esto pues entra dentro de la solidaridad y la sociedad para que sea más justa y el bienestar de las personas. ¿Vale? Estos son los sectores no lucrativos dentro de las finanzas islámicas. Y aquí vemos que el zakat, no nos olvidemos de que el zakat es el tercer pilar del Islam. O sea, después, hemos dicho ya en la sesión pasada, después de el testimonio, shahada, y después de la oración, viene directamente el pilar económico, el zakat, y sobre todo financiero, de redistribución de distribución de lo que uno tiene. Los 8 necesitados, digamos, que son los que necesitan el zakat, son primero los pobres, luego los necesitados, y están numerados, digamos, en una aleya bien claramente a quién se tiene que dar el zakat, no a cualquiera, sino los pobres, los necesitados, los que trabajan para recaudarlo, los nuevos musulmanes, para liberar los cautivos o esclavos, los endeudados necesitados, los que tienen deuda y no pueden pagarla, también tienen derecho a este fondo de zakat, los trabajadores por la causa de Allah, o sea, por la causa de difundir el Islam, y luego, por último, los viajeros necesitados. Cualquier viajero que va de viaje y necesita ayuda, pues de este fondo se le puede dar. O sea, son 8 tipos de los que tienen derecho a este fondo zakat. Vale, pues aquí hicimos un resumen de estos sectores de las finanzas islámicas. O sea, todas las transacciones financieras islámicas pueden ser lucrativos o no lucrativas, o sea, transacciones. Los sectores lucrativos son el sistema bancario, el mercado de los sukuk, los takaful, seguros takaful y los mercados financieros. Y los sectores no lucrativos son el fondo zakat, las diferentes limosnas voluntarias, el fondo waqf y las limosnas como, entre comillas, obligatorias, como castigo o como recompensa a cambio de la bendición de Dios y del creador y del dueño y propietario de todo el universo, en el cual
estamos nosotros como personas, somos solo administradores de estas fortunas y de estas riquezas que tenemos, según el precepto islámico y según el pensamiento islámico. ¿Vale? Hasta ahora no hay ninguna pregunta ni nada. Ahora se escucha bien. No, Vale, por el chat no más. tenemos nada. Entonces, si está todo bien, vamos a seguir. Vale, aquí os he resumido un poco algunas reglas de oro de las finanzas islámicas. Algunas reglas sobre las cuales también se basan, pero representan unas reglas de oro. La intermediación, primero, la intermediación en transacciones de la economía real. Esta es una regla que no se puede violar. La intermediación en transacciones de la economía real. Es decir, que el dinero solo puede desempeñar el papel de la intermediación entre actividades de la economía real. La compra-venta o la participación en contra de, a cambio, o sea, del préstamo con interés. O sea, como podemos ver que en los bancos tradicionales solo hay un solo contrato, que es préstamo con interés. O tú eres el deudor o el acreedor. O depositas tus fondos o necesitas financiación, entonces necesitas estos fondos. En cambio, en las finanzas islámicas existen una variedad muy amplia de contratos de compraventa o de participación. Luego detallaremos estos contratos de compraventa y participación en otra sesión. El otro es el ghun bil ghurm o el haraj bil daman. Esto quiere decir que el beneficio va a cambio de un riesgo asumido, o sea, obligatoriamente. No se puede adquirir un beneficio por lotería, porque te ha tocado lotería. Pues la lotería es totalmente prohibida en las transacciones financieras islámicas. No se puede jugar a la lotería porque te toca por la cara, digamos. No hay ningún riesgo que asumes y tampoco el riesgo es muy, a cambio de 100 euros, 200 o 1000, lo que sea, puedes ganar millones. Pues esto no es justo y no puede ser. Esta es la regla, digamos, del beneficio, tiene que ser a cambio de un riesgo asumido. Luego, la repartición de las ganancias y pérdidas también a cambio de un riesgo que sería proporcional al riesgo asumido. ¿Vale? Prohibir la venta de lo que uno no tiene en su propiedad. Esta es una regla también de oro, porque gracias a esta regla no puede haber burbuja burbuja financiera a través de la especulación, porque no se puede vender algo que uno no tiene. O sea, tú no puedes vender algo que lo tendrás dentro de mañana o pasado mañana o dentro de un mes y lo vendes ahora, porque no lo tienes. Y por lo cual esta regla o sea, evita una variedad de instrumentos financieros que están por los mercados financieros, una variedad muy amplia y entonces, digamos, elimina o evita gran parte de la especulación y por lo tanto la burbuja financiera. Quinto, prohibición de la entrega aplazada de los dos bienes intercambiados. Y esta es también una regla que se aplica mucho en los mercados financieros. Prohibición de la preferencia entre dos bienes iguales. Yo te doy, por ejemplo, hoy los mismos dátiles y tú me los devuelves dentro de un mes. O sea, no puede ser, porque cambiarían de precio, o el oro cambiaría de precio y a cambio de nada. O sea, tú me los das hoy y dentro de un mes
te los doy los mismos, pero cambiarían de precio, ya sea a mi favor o a tu favor. Pues esto no se puede aplicar. Prohibición de la venta de la deuda a cambio de deuda. O sea, esto también se aplica muchísimo en los mercados financieros y es lo que crea también la burbuja, que la deuda la puedes vender y el otro la puede vender y el otro, y eso se crea el dinero a cambio de nada. O sea, se crean dinero papel. La moneda no es una mercancía, sino un intermediario entre bienes reales. O sea, esto es lo que hemos visto de la materialización de las transacciones financieras. La prohibición de la apropiación de algo sin derecho a ello. Esto ya es ético, ya es de sentido común, pero se aplica mucho en la economía, que, bueno, hay una no sé si es no, una ley ya no, sino uno que tenía una abeja y el otro tenía 99 ovejas, sí. Y el que tiene solo, el que tiene 99 ovejas quería apropiarse de la otra que tenía su hermano. Y esto era como digamos, la aplicación de esta regla. Si no es tu derecho, pues no tienes derecho a apropiarse de algo que no es suyo. Las finanzas sirven a la economía que debe servir a la sociedad. Y esto también refleja lo que dijimos en la otra sesión, que la economía no es un fin en sí, sino el bienestar de las personas es el fin de la economía. Y no puede ser la economía que sea ella el fin. ¿Vale? Estas son algunas reglas y ahora vamos a ver qué diferencia entre las finanzas islámicas y las finanzas clásicas o tradicionales. Bueno, estas tradicionales, entre comillas, porque, bueno, son convencionales, pero tradicionales, no lo sé, también entre comillas. El beneficio a cambio del tipo de interés. Esto ya es por descontado, que en finanzas islámicas existe el beneficio y no existe un tipo de interés. No puede existir. Asumir los riesgos en lugar de transferirlos. Y esto es lo que hacen en la mayoría de los mercados financieros. Si yo veo que viene un riesgo dentro de 2, 3 días o 4 días, en lugar de asumirlo yo mismo, lo transfiero al otro. Y esto no se puede hacer en las finanzas islámicas. La intermediación inversionista en lugar de la financiera pura y absoluta. O sea, no se puede hacer unas transacciones financieras puras y duras, es decir, cambio de dinero con dinero. La importancia del sector no lucrativo social a cambio del único sector lucrativo que en la mayoría de las instituciones financieras tradicionales pues no dan lugar a un sector social. Una gama de contratos financieros a cambio de un solo contrato de deuda en los bancos convencionales que existen, ¿vale? Un sistema de gobernanza moral, ética y administrativa a cambio de solo la administrativa. La inversión moral y socialmente responsable en lugar del único criterio material de la inversión clásica o convencional. Noveno, diferentes criterios en el estudio de proyectos y la prioridad a las necesidades de la sociedad. O sea, aquí, por ejemplo, cuando los bancos islámicos quieren invertir en algún proyecto, uno de los criterios que vela el comité Sharia que permite este proyecto o no, es un criterio si es una necesidad de la sociedad o no.
O sea, uno de los criterios, de los puntos para valorar un proyecto, si se puede financiar o no, pues entra la prioridad de las necesidades de la sociedad. Si la sociedad necesita realmente este proyecto o uno, pues la prioridad a las necesidades de la sociedad. Las máximas facilidades a los morosos en lugar de aplicar embargos e intereses a la primera. O sea, aquí, por ejemplo, si un banco islámico pues da una hipoteca y bueno, digamos, el cliente no puede pagar. O sea, no se aplica directamente y enseguida se aplican ya los embargos, los recargos por demora, etcétera, directamente. No, aquí los bancos islámicos pues se intenta con todos los medios, ¿vale?, ayudar a este moroso si no es intencionado. Incluso lo puede derivar al fondo Zakat, que puede pagar por él, este fondo Zakat puede pagar por él durante un tiempo, que estas cantidades pagadas por el fondo Zakat pueden ser como una deuda que la puede devolver o no, depende de su situación económica en el futuro. Entonces, hay muchas maneras de facilitar a estos morosos para evitar las complicaciones y digamos, los que podemos llamar suicidios y catástrofes sociales que son resultado de estas aplicaciones financieras que no tienen nada que ver con la moral y la responsabilidad social. Pues estas son algunas diferencias, porque la mayoría pues se pregunta, ¿qué diferencia hay? Si no hay diferencia, si cuando se financia una hipoteca halal y una otra hipoteca, pues no hay ninguna diferencia y tal y tal y tal. Pues no, hay muchas diferencias y esto se refleja y se ve claramente dentro de los contratos, aunque veamos grosso modo que son los mismos gastos, por ejemplo, dentro de un contrato de murabaja, de hipoteca halal, que una hipoteca convencional. En grosso modo o a la primera vista podemos ver que digamos, los gastos son iguales, pero dentro de los contratos sí que hay muchas diferencias entre un contrato de hipoteca halal y un contrato de hipoteca pues convencional. ¿Vale? Hasta aquí. Vale, pues antes de pasar a marco regulatorio, me gustaría escucharos. A ver, ¿con qué habéis quedado? El Darío Iglesias dice un ejemplo de fondo Waqf, por favor. Un ejemplo de fondo Waqf, por favor, vale. Pues un fondo Waqf, por ejemplo, en Marruecos tenemos este fondo que forma parte del Ministerio de Asuntos Islámicos y Waqf Islámico. Waqf es, por ejemplo, en una ciudad, tú, por ejemplo, puedes donar un edificio, tal como he dicho, un edificio, dedicarlo a biblioteca pública y lo dejas en beneficio de toda la gente que quiere leer y que quiere acudir a esta biblioteca. La gestión la lleva el Estado, pero
el edificio en sí no es propiedad de nadie. Es tuyo, pero lo dejas en mano del Estado, no es propiedad del Estado tampoco, que solo es gestor. El Estado solo gestiona. Entonces, por ejemplo, también un pozo que tú vas a o sea, a las afueras y a un pueblo que no tienen agua y les haces un pozo a cambio de nada, o sea, es una donación tuya y la dejas, también el Estado se encarga o alguna otra institución se encarga de gestionar este pozo, ¿vale? Que se queda siempre en propiedad de su pueblo, de todo su pueblo. Y así, un edificio aquí, un pozo allá, por ejemplo, puedes dejar un piso para una asociación de discapacitados, por ejemplo. O sea, todo esto constituye un fondo y este fondo pues es el que gestiona todas estas cosas que se han donado a favor de la sociedad. Y cuando en la civilización islámica hubo un buen esplendor de este fondo Waqf que consiguió un crecimiento muy bueno, económico, sobre todo económico, porque la gente tenía motivos de dedicar cosas a la sociedad, dedicar inmuebles, dedicar pues hacer el bien, o sea, hacer el bien a la sociedad, o sea, a las personas, a cambio de nada. O sea, es un motivo que, claro, islámicamente hay recompensa de Dios, hay recompensa de Allah. Tú cuanto más hagas el bien, Allah te lo recompensa con una buena salud, buena economía, o sea, con baraka, con bendiciones. Y este es el motivo que era detrás del desarrollo y, o sea, la expansión de este fondo de Waqf. Ahora lo están intentando, sobre todo también en Inglaterra, lo están intentando recuperar y hay una gran variedad de Waqf, o sea, de estas instituciones que están o sea, en propiedad de la sociedad. Y por lo cual es un instrumento muy viable para la sociedad. Entonces sería una donación para uso social, exactamente. Pero una donación, por ejemplo, tú puedes donar dinero a una persona y esta persona se apropia de ese dinero. En cambio, el Waqf, nadie se apropia. Este pozo queda en propiedad de todo el pueblo, no de una persona. O sea, de todo el pueblo, es decir, si una persona se va de este pueblo y viene otra persona nueva, pues también se apropia de este pozo, ¿vale? Es una donación de uso social, pero que no es propiedad de nadie, sino lo pone a disposición de la sociedad, de uso social. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más en todo lo que hemos... ¿Cuáles son los principios de las finanzas islámicas? A ver. ¿Alguien puede
Nayi, ya no te escuchamos. Sí. Ahora sí. ¿Sí? Vale. Vale, pues cambio de dinero a dinero. ¿Vale? Es una idea, o sea, muy importante en las finanzas islámicas. Si no, no se llamarían islámicas. Prohibición de invertir en productos haram. Prohibición del riba, gharar y riesgo compartido. A ver, ¿cuáles son los 5 principios? Venga, escribiros. Venga, a ver quién. Hacemos resumen. Prohibición del préstamo con interés. Eso es lo primero. Eso es, cobro de intereses. Segundo, prohibición de el gharar o la ambigüedad en los contratos y todo lo que conlleva de cláusulas abusivas y letra pequeña. ¿Vale? La tercera prohibición, hemos dicho, sería la prohibición de la inversión o la financiación de sectores que son haram, sectores prohibidos. ¿Vale? Y los dos otros principios, materialización de las transacciones financieras y por último, el riesgo compartido. Estos son los 5 principios que quiero que os quedáis entre los sectores prohibidos. El armamento está prohibido en todo caso, incluida la legítima defensa. Bueno, esto ya es cosa del Estado. Si es del Estado para poder protegerse y en contra de cualquier invasión y tal, eso sí. Pero para ganar la vida, eso sí que no se puede. O sea, un banco así privado y con la intención de ganar con las transacciones en armamento, eso sí que no se permite. Pero si es por causa nacional de protección y de defensa, eso sí. Vale, sí, un ejemplo de sectores prohibidos, pues la venta de alcohol, sí. La venta de alcohol, de tabaco, de cerdo, o sea, todo lo que perjudica el ser humano en su salud o en su mente, su razón, y también lo que perjudica al medio ambiente son sectores, entra dentro de estos sectores prohibidos, que son líneas rojas. ¿Vale? Vale, pues ahora los sectores de las finanzas islámicas. ¿Qué son los sectores? ¿De qué se compone el sistema financiero islámico? Se compone de sectores lucrativos, que son los sectores lucrativos, vale, lucrativos y no lucrativos. Los lucrativos son el sistema bancario, los sukuk, los mercados financieros y, por último, el takaful. Eso es, el takaful. Y los sectores no lucrativos son, hemos dicho, lo primero es el fondo zakat, luego el fondo del waqf, luego las limosnas no obligatorias
y las limosnas obligatorias. Y bueno, las diferencias entre las finanzas islámicas y las clásicas son, hombre, de 10. Bueno, pues con esto ya pasamos a la segunda sección, que es el marco regulatorio. El marco regulatorio de estas finanzas islámicas. Como podéis saber que cualquier institución financiera dentro de las finanzas a nivel internacional tiene que ser regulada internacionalmente a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, o a través de acuerdos o estándares internacionales como es el acuerdo de Basilea I, Basilea II, Basilea III, etc. O sea, los bancos y las instituciones financieras islámicas también entran dentro de este marco regulatorio a nivel internacional. Porque, por ejemplo, para establecer un banco se debe asumir, digamos, las condiciones que pone cada país. Y este país también está dentro de las instituciones que regulan el sistema financiero, el sector financiero a nivel internacional. Y por lo tanto, las instituciones financieras islámicas también están reguladas por estas instituciones financieras internacionales, como el FMI, la OCDE, Banco Mundial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es primero. Luego, hay nuevos reglamentos dentro de las mismas instituciones reguladoras tradicionales. Por ejemplo, a nivel nacional o como en los bancos centrales de cada país o internacionales dentro de los reglamentos del FMI. Dentro de la ley financiera de cada país hay unos artículos, unas cláusulas que se refieren a la regulación de estas instituciones financieras islámicas dentro de este país. Por ejemplo, en Marruecos, ¿cómo se hizo la reglamentación o la regulación de este sector financiero islámico? Se hizo a través de un capítulo, todo un capítulo dentro de la ley financiera, o sea, del país, todo un capítulo dedicado a regular estas instituciones o estos bancos islámicos que ya han aparecido en Marruecos hace más o menos 5 años. Pero hace 2 años ya en serio, ya oficialmente y con una continuidad. ¿Vale? Entonces, dentro de los mismos reglamentos financieros de cada país, existen capítulos que regulan estas instituciones financieras islámicas. Y tercero, la creación de nuevas instituciones de reglamentación específicas para las instituciones financieras islámicas con el fin de atender a sus necesidades y particularidades, ya sea a nivel nacional de cada país o a nivel internacional. Entonces, hay 3 tipos de reglamentos de marco legal. El primero son las instituciones que regulan las finanzas a nivel internacional, que también las instituciones financieras islámicas entran dentro de este marco. Hay nuevos reglamentos dentro de los mismos países, o sea, dentro de los mismos de las mismas instituciones financieras reguladoras a nivel internacional, y también la creación de nuevas instituciones específicamente para regular este sistema financiero islámico. ¿Vale? Este es el marco legal regulatorio de estas finanzas islámicas. Ahora, existen unas instituciones reguladoras de las instituciones financieras islámicas, o sea, los que emiten reglamentos y leyes específicamente para este sector.
y son instituciones creadas con el fin del asesoramiento, regulación y sobre todo la supervisión del sector financiero islámico en cuanto a contabilidad, gobernanza, según el referencial islámico, la gestión de riesgos, el control interno, el marco jurídico y la puesta en marcha y la gestión de los contratos, etcétera, etcétera, los contratos islámicos. Vamos a exponer algunas instituciones reguladoras, ¿vale? Reguladoras del sector financiero islámico. Existe el Banco Islámico de Desarrollo, tal como hemos dicho al principio, se constituyó en 74-75 con sede en Arabia Saudita, constituido por 57 países de mayoría musulmana. Su principal objetivo es desarrollo socioeconómico de los países miembros con la financiación de proyectos y la asistencia a los países miembros, con fondos especiales para la asistencia a las minorías musulmanas en países no musulmanes. Esta es la primera, digamos, institución que sí que vela por digamos, desarrollar la población musulmana o incluso la minoría en países no musulmanes. La segunda, la Organización de Contabilidad y Auditoría de las Finanzas Islámicas, o CAIFI. Esta es una institución reguladora que se creó en Argelia en 1990 y se trasladó enseguida a Bahrein en 91. Se compone de 155 miembros de casi 40 países. Reagrupa también bancos centrales, bancos islámicos y diversos actores del sector de las finanzas islámicas. Su principal misión es desarrollar normas contables, auditorías, gobernanza, ética, sin olvidar la elaboración de estándares Sharia, que son las fatwas, comunes al conjunto de las instituciones financieras islámicas. ¿Vale? Estas son unas instituciones reguladoras, Banco Islámico de Desarrollo o CAIFI. También existe la Academia Internacional de Jurisprudencia Islámica, AIJ, con sede en Arabia Saudita también. Es una comisión Sharia Board que reagrupa juristas musulmanes, miembros de la Organización de la Conferencia Islámica. Y su misión principal y su función es estudiar y formular opiniones jurídicas en cuanto a las transacciones financieras, que se llaman fatwas, teniendo en cuenta como objetivo servir como referencia común en materia de economía y finanzas y de banca también. Sus componentes juristas, particularmente inspirados del mundo de las transacciones y fuertemente implicadas en las problemáticas económicas o financieras contemporáneas. Esta academia también es reconocida a nivel internacional y se ocupa también de su labor. Existe también la Agencia del Comercio Islámico Internacional. Así. Agencia del Comercio Islámico Internacional, creada en 2002, su principal objetivo es la evaluación de la notación de las instituciones financieras islámicas y los productos creados por estas últimas. Esta evaluación integra igualmente una evaluación de la conformidad de estas instituciones y sus productos con los preceptos de la Sharia, además de la probabilidad de la caída de estas instituciones. Pues estas son otras dos instituciones reguladoras de este sector financiero islámico. Otra institución que es el Consejo de Servicios Financieros Islámicos, CSFI, instalado
en Malasia desde 2002 y es un organismo que reagrupa bancos centrales, autoridades monetarias, diversas organizaciones activas en el sector de la regulación y supervisión de las instituciones en la esfera de las finanzas islámicas. Su rol es la elaboración de un corpus de estándares y de buenas prácticas en complemento de las reglas de supervisión editadas por el Comité de Bale. Las organizaciones internacionales de control de las actividades de mercado OIC y de seguros AIS. O sea, esta institución, que es un consejo, pues vela también por su labor, que es la elaboración de los estándares y las buenas prácticas de las instituciones financieras islámicas. Existe también otra institución que es el Centro de Gestión de Liquidez, que es creado en Bahrein en 2002 también para facilitar la puesta en marcha de un mercado monetario interbancario que permite a las instituciones islámicas, financieras islámicas, gestionar su liquidez de un mercado, su liquidez de una manera dinámica. También tiene como objetivo de reflexionar sobre la instauración de un mercado secundario en el cual las instituciones financieras islámicas podrían realizar sus operaciones y tesorería a corto plazo conformes con Sharia. Y actualmente trabaja en la unificación de las reglas de funcionamiento de los mercados financieros islámicos y la creación de mercados secundarios. Estas también son dos instituciones que regulan el sector de las finanzas islámicas a nivel internacional. Existe también el mercado internacional de las finanzas islámicas, o sea, MFI, que está en Bahrein en 2001, desde 2001, y tiene como objetivo principal definir el marco conceptual necesario al desarrollo de los mercados financieros y capitales islámicos. Sus tareas es la promoción de la armonización de las opiniones jurídicas, es decir, las fatwas, emitidas en el marco de la estructuración de los productos Sharia, la implementación de los productos Sharia en el extranjero y la promoción de la cotación transfronterizada de productos Sharia, así como su comercialización en los mercados financieros. Después de esta institución también existe un Consejo General de los Bancos e Instituciones Financieras Islámicas, el CIBAFI. Con esta institución ya tenemos un convenio firmado con el objetivo de desarrollar y organizar formaciones para preparar un capital humano que tanto necesitan los bancos islámicos o incluso todo el sector financiero islámico. También creado en 2001 en Bahrein, fomenta la implicación y la participación de los bancos y las instituciones financieras islámicas en los debates internacionales relativos al sector financiero. A través de estas instituciones, las finanzas islámicas se han convertido con el transcurso de los años en un actor importante en el mundo financiero de hoy en día. Y por último, el Centro Internacional de Arbitraje y Reconciliación entre las instituciones financieras islámicas. Establecido en Dubái desde 2005, su rol, su papel es la mediación. También actúa sobre delitos que enfrentan a las instituciones financieras islámicas nacionales y regionales, también internacionalmente. Pues su función es arbitrar y reconciliar entre en delitos o en conflictos entre las diferentes instituciones financieras islámicas o incluso entre estas y sus clientes. Luego,
entramos en las comisiones de control Sharia. Habíamos hablado de que si un banco islámico se llama islámico y tiene la certificación es por algo. Por algo. ¿Y cuál es la diferencia entre un banco convencional y un banco islámico y por qué se llama islámico? Pues el banco islámico, para que tenga esta certificación, digamos, de islámico, tiene que tener obligatoriamente en sus estatutos, tiene que tener obligatoriamente una comisión de control interna, de control Sharia, es decir, del cumplimiento de los preceptos de la Sharia en sus actividades o en sus transacciones. Estas comisiones de control Sharia, su función principal que desempeñan estos consejos de supervisión es la emisión de fatwas, de estándares. Estas comisiones de control Sharia existen en diferentes niveles. A nivel internacional existe un consejo de control Sharia a nivel internacional que trata de emitir las decisiones y las fatwas conforme un contrato o una cláusula se puede añadir uno en un contrato, si es haram, si se permite, si no, pues su labor es emitir, elaborar unos estándares a nivel internacional. Que luego en cada región o en cada, por ejemplo, estándares que se aplican en Malasia, puede que en Arabia Saudita no los aceptan, ¿vale? Entonces, hay unos estándares que a nivel internacional, otros a nivel regional, por ejemplo, los de sureste de Asia tienen un trato más flexible que los estándares de Oriente Medio o de los países del Golfo. También hay otros estándares también específicos de, por ejemplo, cada país, Marruecos, Argelia tiene, Túnez, pero hemos dicho que hay tres niveles, nivel internacional, Consejo de Control Sharia a nivel internacional para emitir fatwas así globales, otros a nivel regional y otras comisiones de control a nivel nacional, como por ejemplo en Marruecos tienen el Consejo de Control Sharia, que es el que supervisa el funcionamiento y las fatwas que se pueden aplicar en el país. Y así cada país puede adaptar entre las fatwas a nivel internacional y las fatwas que se toman o las decisiones o los estándares que se toman a nivel de cada país, a nivel de cada región también. También a nivel de cada institución financiera islámica, por ejemplo, un banco islámico, tiene que tener obligatoriamente su comisión de control Sharia dentro de sus instalaciones, que velan por la supervisión, su función o su misión es la supervisión del día a día del funcionamiento de esta institución. Entonces, la supervisión de todo lo que es actividad en general, todas sus actividades, sus proyectos financiados, sus contratos, todo esto forma parte de unos procedimientos del día a día que tiene que supervisar este comité Sharia que debe tener esta institución financiera islámica o básicamente pues los bancos, las compañías de seguro, los mercados financieros, todos estos para que sean islámicos y para que sean certificados Sharia compliant deben tener su comisión de control Sharia. A pesar de que la fatwa es una opinión privada en el funcionamiento de las instituciones financieras islámicas, pero tiene sus razones legislativas que la hacen vinculante
para estas instituciones comprometiéndose en sus estatutos, porque un banco islámico, si quiere certificación Sharia, se tiene que comprometer en sus estatutos del establecimiento y respeto y aplicar también como condición de su certificación Sharia, aplicar estas fatwas y estos estándares para que tenga la certificación. Por cierto, en nuestro caso estamos certificando contrato por contrato. Por ejemplo, el contrato del seguro que hemos certificado en 2016 y ahora estamos también tratando de certificar un contrato de alquiler con opción a compra y luego, inshallah, en el futuro vamos a tratar de certificar todo el funcionamiento de COP HALAL, inshallah, en el futuro. Pero vamos paso a paso y poco a poco. Los objetivos de la existencia del Consejo de Supervisión Sharia. La supervisión Sharia reúne 3 elementos fundamentales: el control Sharia, la autoridad y los procedimientos que llevan a este control. Segundo, averiguar y detectar las operaciones halal y haram en las actividades de la institución. O sea, detectar cualquier operación o cualquier violación de los estándares de la Sharia, que son ya internacionales o a nivel nacional también. Velar por el pleno cumplimiento de las disposiciones de la Sharia y ayudar a la dirección de la institución a asumir la responsabilidad en este cumplimiento, ¿vale? Aplicar los principios de la justicia y la distribución de las ganancias y pérdidas. O sea, cuando ya tienen los resultados al final, pues debe estar presente este comité Sharia a la hora de la distribución de las ganancias y pérdidas para que no haya alguna desviación en contra de una parte y a favor de la otra. Velar por la ocurrencia de violaciones cuando se produzcan a través de las auditorías también. Y lograr la confianza shariática entre la dirección de la institución, los clientes y todos sus terceros. Aquí la confianza shariática, es decir, si un comité de control sharia está haciendo su trabajo bien y como Dios manda y a favor, digamos, de la reputación de la institución, entonces sí que tienes la confianza en esta institución porque sabes que su comité de control Sharia es fuerte y es potente y está haciendo, digamos, el trabajo como se debe. En algunas instituciones, pues como este comité depende de los accionistas, pues a lo mejor pueden influir en este comité, por lo cual pueden hacer pasar operaciones que no deben. Pero aquí juegan, digamos, la confianza de la gente en esta institución. Por eso hay instituciones que dicen, este banco es muy sharia, es decir, cumple estrictamente con los preceptos de sharia y tiene un comité muy estricto. El otro banco, pues mucho menos, por ejemplo, no cumple con todos, no tengo confianza, los miembros del comité no son tan conocidos, etcétera, etcétera. Por eso existe la confianza y la reputación sharia, que se la juegan las instituciones que, por ejemplo, mal pagan a los miembros del Consejo Rector o que eligen unos miembros que no están conocidos como para trabajar la reputación de la institución. Incluso un miembro puede estar en los comités Sharia de varias instituciones, porque no es un trabajo, digamos, de así día a día, sino, por ejemplo, si trabajan un contrato, ya es ya para aplicarlo. Si una operación la ven
no cumple y tiene alguna violación, pues la trabajan y así. Entonces, puede formar parte de varias instituciones el mismo miembro o la misma persona. Ayudar a la dirección y a la Asamblea General de la institución en la toma de las decisiones oportunas en relación con lo que es haram y lo que es halal. Es decir, la legitimidad de sus tratos y todas sus transacciones comerciales. Estos son los, digamos, los objetivos o las funciones de estas comisiones Sharia que deben existir en cada institución financiera islámica que tenga la certificación Sharia. Y es por obligación tener este comité internamente para poder cumplir con las fatwas. La composición de los comités Sharia se compone de fuqaha, ulama, son expertos en la legislación islámica de las transacciones financieras. Aquí hay un error. Se permite que haya uno de ellos especialista en las instituciones financieras islámicas y con conocimiento de la legislación islámica de transacciones. Aquí la composición se compone de como mínimo 3 miembros, pero que tengan un perfil muy especial y muy de la legislación Sharia, la legislación convencional de las finanzas, de las técnicas financieras, para poder emitir y poder tomar decisiones de decir esto se permite o esto no se permite, por lo cual tiene que tener un perfil bien conocido. No se permite que haya entre sus miembros directivos de la institución ni accionistas que puedan influir en el trabajo de este consejo, de este comité. O sea, dentro del comité no puede haber un directivo de la institución ni un accionista, y todo esto para evitar que influya en el trabajo de estos comités o de estos consejos. El consejo puede apoyarse en el asesoramiento de especialistas en el desarrollo de los negocios. O sea, puede apoyar en externos, en economistas, abogados, contables externos para aclarar algunos conceptos o algunas actividades. ¿Vale? Esta es como debe ser la composición de estos consejos de control Sharia. Y por último, creo que penúltimo, nombramiento y retribución de los miembros del Consejo de Supervisión Sharia. Cada institución debe tener su Consejo de Supervisión Sharia nombrado por los accionistas en la reunión anual de la Asamblea General por recomendación del Comité Ejecutivo de la institución, de acuerdo con las leyes y los reglamentos en vigor del país correspondiente. Esta es cómo se elige este Consejo de Supervisión. El comité hace una recomendación, una propuesta a los accionistas, y son los accionistas que nombran este consejo y sus miembros. Se tiene que acordar entre el consejo y la institución todas las condiciones, sus relaciones, y describirlas en el mismo documento del nombramiento. O sea, tiene que tener un contrato, un documento acordado entre el Consejo Supervisión Sharia y la institución, donde se detallan todas las condiciones y digamos, las funciones. El documento del nombramiento tiene que contener que el cumplimiento de las disposiciones Sharia es responsabilidad de la institución, por lo cual lo que hace él es la supervisión, no es también el cumplimiento debe ser responsabilidad de esta institución. Y luego la Asamblea General es la que determina la retribución de los miembros del Consejo de Supervisión Sharia
pero también se lo puede delegar al comité ejecutivo de la institución. Pero sabemos que si es una nómina de tal, pues ya se sabe, digamos, el precio y los salarios y las retribuciones de los miembros, pues ya tienen alguna referencia y por lo cual es un poco estándar. Los accionistas en su asamblea general pueden despedir a algún miembro del comité ejecutivo por recomendación, algún miembro del comité de supervisión, aquí hay una rata, por recomendación del comité ejecutivo. O sea, tienen todo el derecho de despedirlos si no vela por el bien de la entidad o si no es, por ejemplo, si no tiene buena reputación, etcétera, etcétera. Pues tiene su derecho y está en su derecho la asamblea o los accionistas sobre todo de despedirlo o de, bueno, de tomar decisiones de este señor o de este miembro del comité ejecutivo. El comité de supervisión Sharia, perdón. Pues con esto yo he acabado mi parte. No sé si podéis vosotros intervenir, podéis hacer preguntas o también dar algunas intervenciones, como por ejemplo aquí tenemos con nosotros una, ya se puede decir que es, no sé si experta o está estudiando el segundo año de máster en finanzas islámicas, Yusra. Yusra, puedes activar el micrófono y, bueno, decirnos algo. ¿Qué es lo que estás aprendiendo en tu máster, sobre todo en el primer año, ya que lo has acabado y ahora estás en el segundo año? Puedes hacer alguna corrección de algo de lo que hemos dicho o alguna adición o ¿vale, Yosa? ¿Estás? Está por el chat. Vale, pues venga, habla con nosotros. Ah, problema del micrófono. Sí. Ay. Hanan también, mashallah, Yusra, ¿dónde lo estás estudiando? Lo está estudiando, Yusra es de Tetuán, pero también de Ceuta, es española, y lo está haciendo en la Facultad de Economía de Tetuán. Hanan, ¿puedes tú hacernos un pequeño resumen de lo que te ha quedado claro y también de lo que no has podido aclararlo? ¿Vale, Hanan? Exacto. Bueno, si quieres activar el micrófono también. Activa el micrófono. Ahora sí. Vale, no sé si se me escucha. Sí. Se te escucha. Sí, vale, pues a mí sí que me ha quedado bastante claro. Yo creo que sí que ha quedado bastante claro como todo el inicio de cómo surgen todas las instituciones, dónde inician las finanzas islámicas, todo el tema de los principios también. Y yo creo que sí que ha quedado bastante claro por mi parte. ¿Qué es con qué te has quedado exactamente? Algunas
2 o 3 ideas que te han marcado. Yo creo que principalmente el tener clara la diferencia entre las finanzas convencionales y las finanzas islámicas. Luego también el tema del marco regulatorio, ¿no? Que da un poco, deja un poco clara la idea de que no es algo aislado, de que no es algo que aunque en España no esté muy desarrollado, internacionalmente es algo que se está llevando a cabo y que está funcionando bien. Y no sé, y yo creo que yo destacaría esas dos cosas. Bien. Darío, ¿estás con nosotros? Si puedes activar el micrófono o también por el chat. Vale, Javier, pregunta. ¿Cuándo se crean distintas fatwas o opiniones? ¿Cómo se controlan cuando en distintas regiones o zonas haya distintos intereses sociales o políticos? Bien. Vale, pues tal como hemos dicho que hay 3 niveles de consejos de control Sharia. 3 niveles. El primer nivel es a nivel internacional. A nivel internacional, lo que hace el comité es emitir fatwas que se pueden aplicar más o menos en todas partes, ¿vale? Es como es la idea general. Luego hay ramas de esta fatwa que se pueden adaptar en cada país. O sea, la función de este Consejo de Control Sharia Internacional es armonizar y emitir fatwas que luego se pueden adaptar a cada país y a cada región. Cuando son distintas fatwas o opiniones, se intenta adaptar a cada región o cada país. Por ejemplo, en Malasia es más, en Malasia, Indonesia, bueno, toda la parte del sureste, los países, tienen unas fatwas que son un poco permisivas, es decir, permiten algunas actividades dentro de los bancos. Por ejemplo, para dar ejemplo, se puede financiar a una empresa que no es islámica, pero con un contrato islámico. ¿Sí? Pues en Malasia sí se puede, ya que va a cumplir con el contrato y para financiar su actividad, que tiene que ser por lo menos la actividad principal, porque una empresa puede tener varias actividades, pero una que sea principal. Entonces, en Malasia permiten que se puede financiar a esta empresa solo que sea su actividad principal halal. O sea, por ejemplo, puede hacer comercio internacional en productos alimentarios, pero una parte que sea, por ejemplo, el cerdo. Entonces, no constituye su actividad principal. Pero en Arabia Saudita o en los países de Bahrein, por ejemplo, de Emiratos Árabes, son un poco estrictos y dicen que se financia a una empresa que tiene su actividad lícita, pero que todas las actividades suyas tienen que ser como mínimo los 2/3 halal. Por ejemplo. Estas son fatwas que se pueden
emitir distintamente entre diferentes regiones, pero que son diferentes a nivel regional o a nivel incluso a nivel nacional. Cada país tiene su regulación financiera, entonces puede adaptar estas fatwas a su regulación financiera. Y una de las instituciones que hemos visto su función es armonizar estas fatwas para que haya unas fatwas coherentes y armonizadas a nivel internacional, aunque se diferencian en sus ramas en cada país o en cada zona. Pero intereses sociales, por ejemplo, un país con, yo qué sé, con petróleo, no es un país con trigo, por lo cual hay intereses, bueno, sociales, culturales y también políticos. Políticos aquí te puedo decir que si a nivel político no se quiere, por ejemplo, en Marruecos, bueno, digo mi país porque lo conozco, desde 1987 que estaban intentando a través de la primera asociación que tuvo por objetivo lograr que haya instituciones financieras islámicas en Marruecos, pues no se logró hasta la toma de posición de un partido, bueno, de referencia islámica en 2011, por lo cual el tema político también desempeña un papel a la hora de optar por una fatwa o optar por otra, incluso optar por permitir que haya bancos islámicos o instituciones financieras islámicas o no. Por lo cual, sí, existe esta... Es un inconveniente que existe. ¿Vale? A ver, Yusra, yo en el primer año he descubierto un mundo de finanzas islámicas que es muy interesante. Lo más importante es, subhanallah, cómo la economía en el Islam ha pensado en el bien del ser humano, ¿sí? Como en el bien de la sociedad. Yo no tenía ninguna idea sobre finanzas islámicas, por este motivo quería estudiarlo y saber más sobre el tema. Vale, gracias, Yusra. Xavier, ¿ha quedado claro? Vale, gracias. Yusra, por aquí Marruecos he visto no tienen aún un banco islámico al 100%. Sí, casi todos los bancos que se han creado son, entre paréntesis o entre comillas, son filiales de bancos ya convencionales existentes, ya que existían. Y esto también a nivel político no permitieron que se crea un banco islámico con capital extranjero, porque venían de bancos islámicos de Emiratos Árabes, de Bahrein, que querían abrir sus sucursales en Marruecos, pero no se lo permitieron porque dicen que es una concurrencia que no va digamos, a favor de la estabilidad financiera del país, y por lo cual son los mismos bancos convencionales que han abierto sus bancos islámicos, o se puede decir que son filiales, digamos. Por eso, sí, no existe eso. Bueno, pues creo que ya hemos acabado y creo que no se ha quedado ninguna pregunta sin responder. Pero si tenéis algún comentario antes de cerrar la sesión, pues bienvenida. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Darío, todo claro. Muchas gracias a ti. Y inshallah, damos cita para el próximo viernes, inshallah, para entrar un poco en la tercera sesión, que es el sistema bancario islámico. Vamos a intentar un poco detallar
cómo funciona un banco islámico, cuáles son sus contratos, sus productos, de dónde saca sus beneficios, etcétera, etcétera. Pues no faltéis el jueves, inshallah, 18, misma hora, mismo, bueno, otro link de Zoom, no mismo lugar. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos y todas por haber participado. Tendremos acceso a las presentaciones de PowerPoint. Claro que sí. Muchas gracias por la clase, muy interesante. Gracias, Hanan. Sí, estamos preparando incluso toda la sesión, el vídeo de la sesión, lo estamos editando para poder ya colgarlo y mandároslo después. Pero sí, las presentaciones de PowerPoint, sí, os lo mandamos, os las mandamos una vez finalizamos el curso, ya las mandamos todas de golpe, corregidas algunas erratas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y un placer y bueno, gracias por la asistencia y hasta el próximo jueves, inshallah. Gracias a todos. Assalamu alaikum.